vamos a hablar un tema muy interesante. El tema de hoy es señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. Jesús es el rey de un reino que no es de este mundo. Y nosotros no estamos llamados a ser creyentes, estamos llamados a ser ciudadanos de ese reino. No todo el mundo es ciudadano, hay creyentes que no son ciudadanos, hay creyentes que terminan en el infierno. Tú sabes que el infierno está lleno de personas que creyeron en Jesús. Estamos llamados a ser ciudadanos de ese reino para poder caminar en el poder y en el dominio de ese reino. Cuando Jesús predicó, las personas, piensen en esto, cuando Jesús predicó, las personas no tenían la Biblia que tú y yo tenemos hoy. El libro de Hechos no tenían la Biblia que tú y yo tenemos hoy. Las personas eran salvadas cuando se predicaba el evangelio y les seguían señales, prodigios y milagros que confirmaban que verdaderamente el poder sobrenatural del reino de Dios estaba con Jesús y la iglesia primitiva. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a una multitud de 5,000, a eso lo llamaron señal. ¿Qué lo llamaron? Señal. Juan capítulo 6, versículo 14. Viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron verdaderamente, Él es profeta que había de venir al mundo. Solamente lo que está en rojo, Marta. Esa no está ahí, no te preocupes. No te preocupes. Dijeron, verdaderamente Él es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Cuando multiplicó los panes y los peces, ¿qué fue lo que hizo? No, señal. Señal. Después que el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en el día de Pentecostés, estas señales se multiplicaron de una manera extraordinaria. Hechos capítulo 2, versículo 43 dice que sobrevino temor a toda persona y que muchas maravillas y señales eran hechas por los profetas. Esto pasó después de la llenura del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino por primera vez a morar dentro de los creyentes en el día de Pentecostés. Y Jesús dijo que cuando esto pasara, ellos iban a recibir poder. Y por eso, después de ese evento, estos señales se multiplicaron de una manera extraordinaria a través de los apóstoles y los creyentes. Pedro y Juan oraban en Hechos capítulo 4, versículo 20 al 29. Mira lo que ellos oraron. Esto es lo que tú y yo tenemos que orar. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Déjame decirte, la iglesia está en un gran peligro en esta hora. En un gran peligro. Estas elecciones de noviembre 5 son extremadamente importantes. Iglesia, tú tienes que darte cuenta de lo que está pasando. Esto no se trata de política. Lo que está pasando en este país ahora, literalmente, es una guerra entre el reino de tinieblas y el reino de Dios. Y la iglesia está corriendo un gran peligro. Si esta plataforma liberal satánica gana en noviembre 5, la iglesia va a ser grandemente perseguida. Los pastores y los ministros del evangelio vamos a estar bajo un gran peligro porque se va a querer controlar lo que predicamos. La iglesia está bajo amenaza, igual que lo estaba la iglesia en el libro de Hechos. Y mira cómo ellos oraban. Concede a tu siervo que con todo de nuevo hable en tu palabra. Ahora más que nunca tenemos que predicar el evangelio con valentía, con coraje, con poder, con denuedo, con autoridad, no buscando agradar a la gente, no queriendo decirle a la gente lo que quieren oír, sino declarando lo que dice el evangelio de Jesucristo. Concede, Señor,
que prediquemos tu palabra con este denuedo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan ¿qué? Sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Así oraba la iglesia de Hechos. Y así debemos orar tú y yo, iglesia. Señor, extiende tu mano en esta comunidad, extiende tu mano sobre nuestra iglesia para hacer sanidades, para hacer señales, para hacer prodigios en el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo dijo que la autenticidad de su ministerio no era un título universitario, no era estar en televisión ni en radio. No era tener un título. Mira la autenticidad del ministerio de Pablo, que eran maravillas, señales y milagros que seguían la prédica del evangelio. Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de ¿qué? De señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Hoy en día hay muchos que dicen que ya Dios no hace milagros. Hoy en día hay un mover dentro de la iglesia, sobre todo la iglesia hispana, donde dicen que las maravillas, los señales y milagros fue algo del pasado. Fue algo que solo Jesucristo hizo. Fue algo que solo la iglesia de los Hechos hizo, pero ya Dios no lo sigue haciendo. Esto es una mentira del diablo que yo no quiero que tú aceptes. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús todavía sigue haciendo milagros. Jesús todavía sigue sanando enfermos y Jesús todavía sigue a través de los creyentes que están llenos del Espíritu Santo haciendo obras sobrenaturales que ningún ser humano puede hacer. Él es el Dios del poder sobrenatural. Él no cambia, iglesia. Y por eso debemos creer y esperar por lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Ahora, las señales, prodigios y milagros. ¿Qué cosa? Aprende esas tres. Señales, prodigios y milagros son separados el uno del otro, pero a la misma vez están interrelacionados. Los tres son manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Ahora, hoy quiero ver algunas distinciones de cada uno, aunque es difícil separar los tres. ¿Están entendiendo esto? Vamos a ver las señales. Las señales están diseñadas para llamar tu atención. Las señales están diseñadas para llamar ¿qué? Tu atención. Cuando Dios hace una señal, es para llamar tu atención. Las señales se disciernen con tu intelecto y se detectan en el mundo natural. ¿Qué es una señal? Una señal es cuando Dios interrumpe tu rutina, interrumpe tus circunstancias y hace algo para llamar ¿qué? Tu atención. En otras palabras, las señales están diseñadas para llamar tu atención. Es algo sobrenatural que Dios hace en medio de tu vida diaria, en medio de tu rutina, cuando menos lo esperas, para advertirte de algo o para dirigirte por una senda.
Eso es una señal. Y muchas veces Dios usa una señal para dejarte saber que Dios es real y que Dios está contigo. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios le habla a su pueblo a través de señales. Y una de ellas es cuando Dios se le presentó a Moisés en el desierto. Vamos ahí, a Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 22. Moisés se levantó ese día como cualquier otro día normal. Su rutina diaria: se levantó, desayunó y se fue para el campo a pastorear las ovejas de su suegro. Y dice la Biblia que en su rutina diaria, por eso la señal Dios te la puede traer en tu trabajo, te la puede traer en la iglesia, te la puede traer cuando estás caminando por la calle, te la puede traer cuando estás en Sedano comprando compras. La señal viene a tu vida diaria, a tu rutina diaria, para Dios llamar tu atención. Apacentando Moisés, ¿qué estaba haciendo? Trabajando. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció, di conmigo, se le apareció el ángel de Jehová, que es el mismo Jesucristo. Ahí está pasando algo sobrenatural que Dios está dándole a Moisés. ¿Cuándo? En su rutina diaria, en su trabajo. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Hasta ahora todo es normal. Pero aquí viene lo sobrenatural. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué explicación le puedes dar a eso? ¿Cómo es que una zarza se prende en fuego y no se consuma? ¿Qué explicación le podemos dar a eso? Ninguna. Y eso se llama sobrenatural. Entonces Moisés dijo: iré. La zarza llamó la atención de Moisés. Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Dios te manda una señal, tú tienes que hacer lo mismo, iglesia. ¿Por qué causa Dios está haciendo esto? ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar? ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar? ¿Por dónde Dios me quiere dirigir? Viendo Jehová que él iba a ver, entonces lo llamó. Porque cuando Dios te llama la atención y tú no se la das, Él no te habla. Pero cuando Dios te llama la atención y tú le dices: heme aquí, Señor, háblame, que yo soy tu siervo, yo soy tu sierva, Dios te va a hablar claramente lo que Él te quiere decir. Gloria a Dios. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Le dio una señal a Moisés para interrumpir su rutina diaria y para traer una nueva asignación, para llevar a Moisés en una nueva dirección en su vida, donde le dijo: sal de aquí, vete a Egipto, porque yo te voy a levantar como el libertador de mi pueblo. En medio de tu vida diaria, Dios te manda una señal. En medio de tu vida diaria, en medio de tu rutina, Dios te manda una zarza ardiente para llamar tu atención y traer un cambio de dirección y dejarte saber que Él está contigo. Dámele la gloria a Dios. Tú tienes que estar pendiente a las señales de Dios en tu vida, porque Dios manda señales para llamar tu atención. Esta iglesia, este local, yo lo encontré a través de una señal. Porque muchas veces
Por ignorancia a lo sobrenatural de Dios, le llamamos coincidencia a lo que es una señal. Ese fin de semana a Grisi se le rompió el carro. No había manera que la agencia viniera a arreglarle el carro. Yo no sé cuántas llamadas ella hizo. Le mandaron no sé cuántas grúas y la grúa nunca llegó a su casa. Eso fue una señal. Parece una coincidencia, pero no. De una manera sobrenatural, Dios escondió el carro de Grisi. No fue coincidencia. Y ese sábado, ella me llama y ella me dice, pastora, estoy aquí que tengo el carro roto. No me prende y estoy esperando la grúa. Y yo te dije, no te voy a dejar sola, voy para allá donde tú estás. Y estuvimos, espera la grúa, no llegaba. Llama al dealer y no llegaba. Busca la grúa no aparece. Y yo le digo ya a las 3, 4 de la tarde, tengo hambre, vámonos a comer. Vámonos a comer allá a este restaurancito que está aquí en el shopping center, que a mí me gusta mucho, el Paraíso. Y vamos a comer algo allí. Parece todo coincidencia, pero no lo era. Era una señal de Dios. Cuando salimos de ahí de una manera que yo nunca me había fijado, entramos aquí a este shopping y fijo que está esta iglesia. Me doy cuenta que está esta iglesia. Me bajo para ver qué es lo que era. Y me doy cuenta que hay una mujer dentro de la iglesia. Me voy para el carro porque le digo a Grisi, tengo miedo que nos llamen la policía porque creen que queremos entrar en ese local. Cuando estoy montándome en el carro, esta señora me grita y me dice, señora, no se vaya, venga. Y yo vengo, y para hacerte la historia corta, era la hija del pastor que nunca jamás está aquí los sábados por la mañana, pero ese día se le olvidó algo y tuvo que venirlo a buscar al templo. ¿Qué fue eso? Una señal, eso no fue coincidencia de que el carro de Grisi se rompiera y que a ella se le quedara algo en la iglesia ese viernes. Y ese día Dios cambió la dirección de este ministerio, nos sacó del parque y nos trajo a este local. Eso no es coincidencia, eso es señal. Al día siguiente, después que ya Dios me cambia la dirección de la iglesia, temprano a primera hora en la mañana, le mandaron la grúa a Grisi para el carro y el carro estaba en el dealer y en menos de 3, 4 horas ya se lo arreglaron. Parece coincidencia, pero en la vida de los discípulos de Jesús no hay coincidencias, hay señales. Dios te manda una zarza ardiente para llamar tu atención. A veces le llamamos coincidencia, pero debemos entender que estas son manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. En Mateo capítulo 24, versículo 3, los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin de este siglo? Y dice la Biblia que Jesús les dio varias señales. Lo que estamos viendo ahora son señales que Dios nos da para llamar nuestra atención. ¿De qué habló Jesús? Terremotos. ¿Tú te crees todos los terremotos que oye por ahí? Terremotos cada rato. Hace poco en la ciudad de Nueva York hubo tremendo terremoto que todos los edificios se movieron como un chicle. ¿Tú crees que eso fue coincidencia? Ese es el poder sobrenatural de Dios, llamándole la atención a la iglesia, llamándole la atención al mundo, pidiéndole que se arrepientan, pidiendo que se preparen, porque ya Cristo viene pronto para llevarse a su iglesia con él. Terremotos, guerra. ¿Qué es lo que está pasando en Israel? ¿Qué es lo que está pasando en el Medio Oriente? Una señal. Enfermedad. ¿Qué es lo que fue el COVID-19 en el 2020? Una señal. Falsos profetas. El amor de muchos se va a enfriar. Y dijo, estas señales les dejarán saber que ya vengo pronto por mi iglesia. Esta generación está viendo estas señales. Y a través de estas señales, ¿qué es lo que tú crees que Dios está haciendo? ¿Qué tú crees que Dios está haciendo? Dios le está llamando la atención al mundo.
Dios le está llamando la atención a su iglesia, dejándole saber, prepárese iglesia, porque ya el tiempo se está acabando. Entréguense, arrepiéntanse, vivan por fe, viviendo mi palabra, porque yo vuelvo pronto para llevarme una iglesia sin arruga y sin mancha, que me conoce y tiene relación conmigo. Nuestra fe no debe estar basada solo en señales, siempre debe estar basada en la palabra de Dios, pero a la misma vez no podemos ignorar las señales que Dios manda a nuestra vida. Dios quiere llamar nuestra atención. Dios quiere llamar tu atención. Dios no quiere que vivamos distraídos con los afanes de este mundo, con la rutina de este mundo, con las obligaciones de este mundo. Dios no quiere que su iglesia esté distraída en esta hora. Y por eso Él manda señales para llamar nuestra atención. Y a veces lo hace manifestando señales de una manera sobrenatural. Ponte tú a pensar, ¿cuál es la zarza ardiente que Dios te ha mandado? ¿Qué es lo que Dios está usando en tu vida? ¿Qué evento Dios está usando en tu vida ahora para llamar tu atención? Para traerte revelación de algo que viene y para encaminarte en una senda nueva que Él tiene para ti en el nombre de Jesús. Señales. Las señales están diseñadas para llamar nuestra atención. Número 2. Prodigios. Prodigios. Los prodigios son maravillas que nos conmocionan. Los prodigios nos dejan sin aliento. Cuando Dios hace un prodigio, tú te quedas, ¡wow! ¡Qué cosa tan grande! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Qué cosa tan extraordinaria Dios ha hecho en mí! Dios sacó a su pueblo de su cautiverio en Egipto. ¿A través de qué? De señales, maravillas y prodigios. El Salmo 135, versículo 9 dice que envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Este mundo necesita ver una iglesia que fluye a través de señales, maravillas, milagros y prodigios otra vez, para demostrar que todo el poder y todo el dominio le pertenece a Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios hace maravillas. No hay otro Dios que pueda hacer las obras que Él hace. No importa lo que tú estés pasando, Dios te va a sorprender. Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Dios va a hacer algo maravilloso en tu familia. Dios va a hacer algo maravilloso en tu finanza. Dios va a hacer algo maravilloso en esta iglesia, porque servimos a un Dios que te deja con la boca abierta con las maravillas que Él hace. Pedro sanó a un hombre que nunca había caminado. Vamos ahí. Hechos capítulo 3, versículos 6 al 10. Mas Pedro dijo, este hombre se ponía en la puerta del templo todos los días a pedir limosna. Este hombre jamás en la vida había caminado. Quiere decir que sus piernas, sus músculos, sus huesos estaban totalmente atrofiados, secos. No había manera de que este hombre se levantara y caminara. Y ese día llegan Pedro y Juan a orar en el templo, a estudiar la palabra de Dios. Porque cuando tú oras vas a ver maravillas. Cuando tú te entregas a la palabra de Dios, cuando tú te alimentas de ella, vas a ver maravillas. Pedro y Juan iban al templo a orar. Y el mendigo les pide dinero. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Si esto le pasara a la iglesia moderna, si esto le pasara a la iglesia de los Estados Unidos y a todas las megachurches que hay, y el mendigo hubiera venido a la iglesia, nosotros seguramente le hubiéramos dicho, yo tengo oro, yo tengo plata, yo tengo dinero, yo tengo edificios, yo tengo tecnología, yo tengo música fancy, pero no te puedo decir, levántate y anda. Pero esta iglesia sí, porque caminaba en el poder sobrenatural de Jesucristo. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Date cuenta de lo que está pasando ahí. En un momento, Dios está haciendo algo que le hubiera tomado a un médico y a terapistas años de cirugía, de tratamiento y de terapia. Y en un momento, el poder sobrenatural de Jesús lo hace. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían quién es él. Este es el mismo hombre que por años viene mendigando en la puerta del templo, que no puede caminar, que lo tienen que arrastrar en una cama. Este es el mismo. Era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y mira qué pasó. Se llenaron de ¿qué? De asombro y de espanto por lo que había sucedido. Porque Dios hizo una maravilla. Una maravilla es una obra sobrenatural que Dios hace, que te deja sorprendido, que te deja con la boca abierta, que te deja sin aire. Vaya, qué cosa tan extraordinaria que un hombre que jamás había caminado, en un momento se levante, entre al templo, corra, salte y alaba a Dios. Si yo veo algo así, vaya. Si yo veo algo así, yo no sé qué yo hago. Me pongo a cantar, me pongo a adorar a Dios, yo no sé lo que hago. Porque es algo maravilloso que Dios hizo. A través del Espíritu Santo, Dios hace obras maravillosas en su iglesia. Las obras de Dios nos traen gozo, nos dejan maravillados, porque son obras grandes y sobrenaturales. En el libro de Job, capítulo 5, versículo 9, dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Dale la gloria a Dios. Dale las gracias a Dios. No te desanimes. No pierdas tu fe. No importa lo que tú estés atravesando. Yo te digo que ese Dios viene a visitarte y ese Dios te va a sorprender con algo maravilloso que va a hacer en tu vida a través del poder sobrenatural de Jesús. Démosles la gracia por su protección divina y su poder ilimitado. Me acuerdo yo una experiencia que tuve años atrás. Yo vivo en el condado de Broward, en la ciudad de Fremont Prime. Allí vivo hace años. Y estaba yo manejando hacia la ciudad de Miami, cogiendo el Turnpike, yendo sur. Y cuando entro en el Turnpike, me vino así un impulso interno, que entiendo yo fue el Espíritu Santo, donde me dijo, ponte a orar porque tu vida está en peligro. Y aquello fue tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. No me dejaba, aquella convicción no me dejaba. Ponte a orar que tu vida está en peligro. Ponte a orar que tu vida está en peligro. Yo digo, Señor, yo no sé de dónde viene esto, pero me pongo a orar y me tiré a orar en lengua desde que entré al Turnpike. No pasaron 10 minutos. Estoy yo en el Turnpike, yendo hacia el sur, hacia la ciudad de Miami. Y este carro que estaba prácticamente al lado mío, un carro se le metió para pasarlo hacia adelante de mí a más de 100 millas por hora. El carro se vuelca, vuela en el aire y yo veo el carro cayendo hacia mí. Y ahí lo único que me salió a decir fue, Jesús. Y de una manera que yo no sé ni explicarte, el carro como que rebotó y cayó a menos de un pie del carro mío.
¿Qué fue eso? Una maravilla que Dios hizo para salvarme la vida. Porque yo estoy segura que si aquel carro hubiera caído sobre el mío a más de 100 millas por hora, o me hubiera matado o me hubiera dejado bien gravemente golpeada. Tenemos que esperar, creer en la protección divina, la protección sobrenatural de Jesucristo sobre nuestras vidas. Porque su poder es ilimitado. Su poder no tiene distancia, no tiene límite. No hay nada imposible para el poder sobrenatural de Jesús de Nazaret. Número 3 están los milagros. Él hace señales, Él hace maravillas y Él hace milagros. Yo creo que Él hace milagros. Yo creo. En esta iglesia predicamos que Dios hace milagros. En esta iglesia esperamos milagros. En esta iglesia oramos por milagros. En esta iglesia dejamos que Dios nos use para hacer sus milagros. ¿Los milagros qué son? Los milagros son obras divinas que sobrepasan la ley natural. Por ejemplo, que tú tuviste un dolor de cabeza y te tomaste un Tylenol y el dolor de cabeza desapareció, eso no es un milagro. Eso no es un milagro. Los milagros siempre sobrepasan la ley natural. Milagro es que tú fuiste a un médico, te encontraron un cáncer, te dijeron no hay manera de sanarlo y te llevan a hacer una operación y cuando te van a hacer la operación no encuentran el cáncer. Eso es un milagro. Los milagros siempre sobrepasan la ley sobrenatural de Dios. Yo he visto milagros en estos 20 y pico de años de ministerio que yo llevo. Milagros. Yo he compartido muchos con ustedes, algunos, y les he hablado del milagro más sorprendente que yo he visto en mi vida, que fue una mujer llena de cáncer en el pecho. Llenita, una rusa. Ella vino para que oráramos por ella. Tenía un hijo chiquitito y le dijeron que iba a morir y le dijeron que le iban a hacer un procedimiento para alargarle unos meses la vida, pero no había remedio para ese cáncer. Estaba toda fundida la pared de su pecho de cáncer terminal y ella me decía, a mí no me importa morirme, pero lo que me duele es dejar mi hijo, porque mi esposo es un borracho que lo abusaba a mí y lo abusaba a él y yo no quiero que mi niño se críe con ese malvado hombre. Y esa noche nos pusimos a orar. Nos pusimos a orar por la sanidad divina de ella. Déjenme decirle algo, iglesia. Cuando usted ore por los enfermos, usted tiene que creer en milagros. Usted no puede fijarse en lo que el médico dice. Usted no puede fijarse en los síntomas del cuerpo de la persona. Es más, aunque la persona esté ya a morir, nosotros seguimos creyendo en milagros hasta el último momento. Usted nunca puede fijarse en los síntomas, ni lo que le diga el médico, ni lo que digan los reportes del médico. Porque cuando Dios hace un milagro, Él va por encima del médico. Él va por encima de lo que dice el reporte médico. Y Él va por encima de la ley natural de las células del cuerpo. Eso es un milagro. Oramos por ella y esa noche, ella me dice a mí que ella había visto un individuo parado al lado de ella que tenía como luz. Yo digo, wow. Me dice, sí, yo vi cuando ustedes estaban orando, yo vi a un individuo que se paró al lado mío y le salía como luz. Y me dijo, no temas que vas a estar bien. El lunes, ella tenía que ir al hospital a primera hora para que le hicieran el procedimiento. Ella nos testifica que la meten al salón de operaciones, le repiten el PET scan del cuerpo y cuando le hacen el scan, no veían el cáncer. Se lo vuelven a hacer una segunda vez, no ven el cáncer. Llamaron a todos los especialistas del hospital, llamaron a todos los médicos del hospital, le vuelven a repetir el examen una tercera vez, no ven el cáncer. El médico le dijo, váyase para su casa porque yo no sé qué puedo hacerle, yo no veo el cáncer. ¿Qué es eso? Un milagro. Cuando Dios hace algo sobrenatural por encima de la ley natural del hombre. Aleluya.
¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios tiene el poder de violar la ley de la gravedad. Dios tiene el poder de decirle a un órgano tuyo que crezca. Otro milagro extraordinario que yo vi una vez fue el de un niño que nació sin un riñón. Y la mamá trajo al niño a la iglesia para que oráramos por él. Oramos. A los meses la madre vuelve como una loca, gritando, alabando, adorando a Jesús. Y trajo los rayos X del pechito del niño, donde enseñó que en verdad le faltaba un riñón. Y ahora en el nuevo rayo X estaba el riñón nuevo, como que alguien lo había puesto allí. Fue la mano de Dios. Dios sigue haciendo el milagro. Porque para Él, entiende esto, para Él no hay nada imposible. Dios tiene poder sobre toda cosa creada. Dios tiene poder sobre las células de tu cuerpo. Dios tiene poder sobre la muerte. Dios tiene poder sobre la ley de gravedad. Dios tiene poder sobre los átomos. Dios tiene poder sobre la ley nuclear. Y cuando Él habla una palabra con ese poder, todo le obedece. Por eso tú tienes que creer en Dios para tu milagro. Por eso tenemos que conectarnos con el río del Espíritu Santo. Nunca pierdas la fe. Nunca pierdas la esperanza. Porque algo sea imposible para ti. Porque algo sea imposible para un médico. Porque algo sea imposible para una ciencia. No hay nada, digo nada, imposible para nuestro Dios. Él es el Dios que sigue haciendo milagros. El ejemplo más poderoso de los milagros es la resurrección de Jesucristo. Jesucristo lo mataron. Testificaron muchos cuando lo bajaron de la cruz que su cuerpo estaba muerto. Su cuerpo estaba completamente irreconocible. Estaba completamente mutilado. Cuando terminaron con Jesús, el cuerpo de Jesús era una masa de tejido. Era una bola de sangre, con los ligamentos, los huesos, los tendones expuestos. Era una cosa horripilante. Y al tercer día Él se levantó. Resucitó de la muerte. Se levantó y sigue vivo y vive por una eternidad. Tú sabes todos los estudios de DNA que han hecho en Jerusalén. Tú sabes los arqueólogos, los científicos, ahí a la área de Jerusalén donde se cree que lo enterraron, han llevado todos los equipos que existen en el mundo. Computadoras, equipos nucleares, pueblas de DNA, y no encuentran ni siquiera una gota de sangre de Jesús. No encuentran un hueso, no encuentran una célula, no encuentran ni un pelo, porque Él, que es un Dios de milagros, se levantó, venció la muerte y caminó entre sus discípulos por 40 días. Y está vivo. Está vivo y vive para siempre. Y esa misma vida Él la pone dentro de ti cuando tú entregas tu vida y tu corazón a Jesucristo. Por eso la muerte física no es el final de ningún cristiano. De ninguno. Un día todos, en el día de la resurrección, nos vamos a levantar. A un cuerpo glorificado que no muere, que no envejece, que no tiene pecado, que no tiene sufrimiento y que va a vivir por una eternidad en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios de milagros. El primer milagro que Jesús hizo me encanta, porque fue una boda. A mí me encantan las bodas. Una de las partes que yo amo más del pastoreo es casar parejas. Me encantan las bodas. Y el primer milagro que Jesús hizo fue una boda. Dice que estaban celebrando la boda
Y estaba la familia, estaban las amistades, estaba el pueblo entero de Caná en la boda. Y de buena primera surgió un problema. Se acabó el vino. Y su madre, María, le pidió que hiciera algo. Y en Juan capítulo 29, versículo al 10, dice que cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, cuando él probó el agua que Jesús convirtió en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido muchos, entonces el inferior. No sé tú, pues yo hago lo mismo. Cuando tenemos familia, amistades en nuestra casa para comer, servimos la mejor comida primero y después le damos lo que sobra. Así hicieron. Sirvieron el mejor vino en el comienzo de la boda y después servían el inferior. Mas tú, le dijo, has reservado el buen vino para esta hora. Jesús siempre reserva lo mejor para el final. Todavía tú no has visto lo mejor de Dios en tu vida. Muchas veces cuando tú crees que no hay solución para tu problema, cuando tú crees que ya no hay propósito en tu vida, Dios se aparece, te hace un milagro y hace algo extraordinario en tu vida. El vino en la Biblia es símbolo de gozo. Nuestro Dios es un Dios de gozo. Sus milagros traen gozo a nuestra vida. Dios quiere que experimentes su presencia sobrenatural. Sus milagros rompen el poder del diablo. Sus milagros destruyen la enfermedad y traen libertad. En una ocasión Jesús mandó a sus discípulos a predicar y a sanar a los enfermos. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 17. Los mandó a predicar y a sanar enfermos y a echar fuera demonios. Y entonces ellos regresan a donde estaba Jesús. Dice que volvieron los 60 ¿con qué? Con gozo, con gozo. La iglesia hoy en día está triste. La iglesia hoy en día está de luto. Hay muchos cristianos con depresión dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque han sacado el poder sobrenatural del Espíritu Santo de la iglesia. Y el poder sobrenatural de Dios, los milagros de Dios, las sanidades de Dios, las señales, los prodigios de Dios, traen gozo donde quiera que pasan. Dice, volvieron los 60 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace un milagro, es una demostración del poder y el dominio que él tiene sobre la obra de Satanás. Él tiene poder sobre la enfermedad. Él tiene poder, dominio sobre la pobreza. Él tiene poder, dominio sobre la opresión, sobre la tristeza, sobre la depresión y sobre todo reino malvado que Satanás ha establecido en la tierra. Cuando Él rompe, Él nos está demostrando: yo estoy por encima de todo diablo. Yo estoy por encima de Satanás. Yo estoy por encima de los demonios. Yo estoy por encima sobre el reino de oscuridad. Yo no. Qué privilegio tan grande que nosotros, siendo vasijas de barro, Jesús nos llene de su Espíritu Santo y nos use para manifestar el poder y el dominio de su reino en la tierra. El Espíritu Santo dentro de nosotros trae el poder de Jesús dentro de nosotros. Dios hoy en día sigue haciendo milagros, maravillas y señales. Y lo sigue haciendo a través de una iglesia que depende y está llena del poder sobrenatural de su Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19, versículo 11.
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? Por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. A través de Pablo, a través de los discípulos, a través de hombres y mujeres ordinarios, Dios pone el poder y el dominio de su reino dentro de ellos a través del bautismo del Espíritu Santo. Hoy en día, Jesús quiere seguir haciendo milagros a través de su iglesia. Quiere seguir sanando enfermos a través de su iglesia. Quiere seguir rompiendo la obra de Satanás a través de su iglesia. Él busca una iglesia que crea en Él y que tenga la sed, el deseo de ser usado por el Espíritu Santo. Una iglesia que crea en su palabra por encima de todo. Hoy en día, ¿tú sabes cuál es el problema? Que nos hemos conformado en recibir un evangelio de palabras solamente. Yo voy a no sé cuántas conferencias. Yo visito otras iglesias. Y estamos viviendo en un tiempo donde hay comunicadores de la palabra de Dios excelentes, que hablan con tremenda habilidad, con tremenda carisma, que usan tecnologías y usan gráficas y usan video. Pero la pregunta mía es, ¿dónde está la manifestación del reino de Dios? ¿Dónde están las sanidades? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están las liberaciones? ¿Dónde están las señales y los prodigios que Jesús sigue haciendo a través de la persona del Espíritu Santo? Hoy en día, la mayoría de las iglesias ni se menciona el Espíritu Santo. Hasta ahora yo no he ido a una iglesia hispana donde oren por el bautismo del Espíritu Santo. Ni una. Ni una. Hasta ahora yo no he ido a una sola iglesia hispana donde se ore para que reciban el don de lenguas. La sanidad ni se menciona en la mayoría de las iglesias. Ni se menciona. Milagros es una palabra que no menciona, como no mencionan arrepentimiento ni mencionan pecado. Señales y prodigios no se menciona. La iglesia está muerta. Por eso el reino de tinieblas sigue avanzando en los Estados Unidos. Yo me pregunto, al ver las noticias de lo que está pasando aquí, ¿cómo es posible en ciudades como Texas, Georgia, Miami, que hay templos de iglesias de 20,000 personas, esté el diablo avanzando tanto? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque hemos sacado el Espíritu Santo de la iglesia. Porque ya no creemos en el poder sobrenatural de Jesús a través de la persona del Espíritu Santo. Ya no creemos en milagros, ya no creemos en sanidades. Ya no creemos en liberaciones. Hoy en día las iglesias, ¿cuántas de ellas oran por el endemoniado para que sean libres? Yo no las encuentro. Si tú las encuentras, dame la dirección para ir a visitar. No las encuentro. ¿Quiere decir que el evangelio ha cambiado? ¿Quiere decir que Dios ha cambiado su manera de pensar y su manera de hacer las cosas? No. El problema está en nosotros. Porque nos hemos conformado a creer y a recibir en un evangelio de palabra solamente. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue sanando enfermos. Dios sigue liberando endemoniados. Dios sigue haciendo prodigios y señales donde se honra a Jesucristo y se predica la verdad de la Biblia. Yo no sé tú, pero eso es lo que yo deseo. Eso es lo que yo deseo ver en esta iglesia. Eso es lo que yo estoy orando, estoy ayunando, estoy tratando de preñarte con esta visión, porque ¿para qué dejar el mundo y servir un evangelio
que es de mente y de intelecto solamente. ¿Para qué voy a dejar el mundo y seguir a un Dios que no me puede liberar de la obra de Satanás? De un Dios que no me puede sanar, de un Dios que no me puede resolver nada. ¿Para qué? Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia levanta muertos. El Dios de la Biblia sigue sanando enfermos, enfermedades terminales que médicos no pueden sanar. El Dios de la Biblia se te presenta en la rutina diaria de tu vida para hacer algo sobrenatural que llame tu atención y hablarte algo. El Dios de la Biblia, cuando se manifiesta el reino de Dios en un lugar, todo cambia en esa comunidad. Cuando se manifiesta el reino de Dios en una nación, todo cambia para esa nación. Tenemos que desear esta iglesia. Tenemos que reconocer nuestra condición. Que estamos secos, estamos muertos, estamos caminando sin autoridad y dominio espiritual. Y por eso el reino de Satanás sigue avanzando. Mientras nosotros tenemos conferencias y estamos buscando mujer y estamos buscando marido en la iglesia y estamos comiendo y estamos gozando y estamos llenándolo la cabeza con la Biblia, el diablo sigue avanzando. Es hora que despertemos. Es hora que deseemos la plenitud de Dios en nuestra vida. Yo no quiero servir a un Dios muerto. Yo no quiero predicar a un Dios muerto que no tiene poder. No. Vamos a leer el libro de Hechos. Yo te quiero animar en que en las próximas semanas tú leas y tú estudias el libro de Hechos. Porque ese Dios no ha cambiado. Esa palabra no ha cambiado. Ese poder no ha cambiado. Esas obras no han cambiado. Somos nosotros que el diablo nos ha engañado a través de falsos profetas de la Biblia. A través de hombres y mujeres que lo único que buscan es tener edificios grandes, ser famoso, estar en radio, estar en televisor, ganar millones de dinero para ellos brillar. Pero no, el Dios de la Biblia es diferente. El Dios de la Biblia puede entrar en un lugar humilde, en un lugar lleno de pecado, de oscuridad, manifestar su reino allí y traer un mover del Espíritu Santo en avivamiento que cambie vida, que cambie una comunidad y que cambie naciones para la gloria de Dios. ¿Deseas esto? ¿Deseas caminar en este poder y en este dominio como la iglesia de Jesús? Esto no es solamente para pastores. Esto no es solamente para artistas que usan el evangelio para brillar ellos. Este poder es para toda persona que cree en Jesús, que se arrepienta, que se entregue a Él y que viva conforme a los principios de su reino. Todo cristiano que es ciudadano del reino de Dios camina en el poder y en el dominio de ese reino, que es un reino sobrenatural. Tú lo deseas. Si tú la deseas, levántate ahí donde tú estás. Levántate donde tú estás. Mira, yo estaba pensando el otro día, ¿qué puede ofrecerle la iglesia al mundo que el mundo no tenga? El mundo tiene tremenda tecnología, tienen tremenda música, tienen luces, tienen sonido, tienen artistas, tienen hombres y mujeres que hablan de una manera bien elocuente y bien sabia. Nosotros no podemos ofrecerle eso al mundo. Tú sabes lo único que tiene la iglesia que el mundo no tiene. Lo único, el reino de Dios. Lo único que tiene la iglesia que el mundo no tiene es la palabra de Dios que viene saturada con la unción y el poder del Espíritu Santo
para sanar enfermedad, para liberar endemoniados y para romper el poder del diablo en toda vida. El mundo necesita ver el evangelio demostrado. El mundo necesita ver las obras sobrenaturales que solo Jesús hace a través de la persona del Espíritu Santo. Si tú y yo nos dejamos usar de esta manera, si tú y yo nos llenamos de su Espíritu y comenzamos a traer ese mover, ese poder, ese dominio donde Dios nos ha puesto, te aseguro que esta comunidad va a cambiar. Te aseguro que esta iglesia va a crecer y se va a llenar de almas. Hay dolor, hay enfermedad, hay una obra de demonios en los Estados Unidos, en Venezuela, en Cuba, en las naciones como nunca antes hemos visto. Yo he visto en estos días a personas manifestarse demoníacamente en la calle. Yo los he visto. Déjame decirte, ese poder no se rompe hablando. Ese poder no se rompe con miedo y temor. Ese poder se rompe, se cae cuando tú y yo lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Cuando caminamos en el poder y el dominio del reino de Dios. Levanta tus manitos al cielo. Levanta tus manitos al cielo. Yo primeramente hoy oro de que tú creas que tú sigues sirviendo a un Dios de milagros. Que tú sigues sirviendo a un Dios que hace maravillas, señales y milagros, donde se honra a Jesús y se honra su palabra. Cuando el reino de Dios llega a un lugar, se manifiesta de una manera visible. Cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales pasan cuando el reino de Dios se manifiesta a un lugar. Tú y yo tenemos que creer esto ahora más que nunca. Tenemos que desearlo, tenemos que orarlo, tenemos que establecerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra el reino de Satanás, contra la enfermedad, contra el pecado, contra la muerte y contra obras de oscuridad. Nada de eso se puede romper con el carisma humano, ni con el conocimiento humano, ni con el talento, ni la habilidad humana. Eso se rompe cuando el poder y la autoridad de Jesús se manifiesta a través de una iglesia que está llena del Espíritu Santo, que tiene relación e intimidad con Jesús. Una iglesia que se ha arrepentido, que se ha convertido del pecado y que camina conforme a la palabra de Dios. Una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que lo busca. Una iglesia que desea ver la plenitud de Dios en su vida, en su familia y en su comunidad. Ahí llega esto. Ora y vamos a orar. Pídele, Señor, 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 yo quiero ver esto. Yo quiero ver esto en mi vida. Yo quiero ver esto en mi iglesia, en mi comunidad. Yo quiero ver esto en mi nación. En el nombre de Jesús. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Iglesia, yo quiero exhortarte de ahora en adelante. Cuando tú veas a un enfermo, ya sea en tu trabajo, en tu familia, y alguien venga a ti y te diga estoy enfermo, oro para que el Espíritu de Dios preñe tu corazón con esta palabra y que en ese momento tú ores por ese enfermo con toda tu fe, con todo tu corazón, creyendo que el poder del Espíritu de Dios fluye a través de ti para sanar toda enfermedad y romper toda
poderoso de ahora en adelante. Que tú no aceptes la derrota. Tú no aceptes el desánimo, tú no aceptes el temor y el miedo, que tú le hables a tu montaña, que tú le hables a tu imposible, que tú eches fuera la obra de Satanás y que tú creas que Dios sigue haciendo milagros, que Dios sigue haciendo señales y Dios sigue haciendo prodigios a través de un pueblo que le cree y camina en este poder. Démosle gracias a Él. Porque servimos un Dios de milagros. Servimos un Dios de sanidad sobrenatural. Un Dios que tiene poder y dominio sobre toda obra de muerte y del enemigo. Señor, nos vamos ahora de aquí, pero no de tu presencia. Padre, oro que esta palabra continúe hablándonos y ministrando. Oro por personas que todavía no han sido llenas y bautizadas con el Espíritu Santo. Que en los próximos días, donde quiera que estén, en la casa, en el carro, en el trabajo, en la ducha, como me pasó a mí, llegue la llenura y el bautismo del Espíritu Santo sobre ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Protégelos, bendice. Bendice su entrada y su salida. Prospera todo lo que sus manos hagan. Y dale gracias, Señor, para estar firme en Jesús y en la verdad de la Biblia en estos tiempos proféticos. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por haber visto nuestro video y oro que esta palabra te haya sido de bendición. Te recordamos de nuestros servicios presenciales en nuestra iglesia Jesus House of Praise, todos los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 12:30 de la tarde. Estamos ubicados en el 18505 del Northwest, la 75 Place en Miami, Florida, 33015. También, si no te has suscrito a nuestro canal YouTube, te invito a que lo hagas ahora para que seas notificado cada vez que subamos material nuevo de prédica. También te recordamos que estamos en vivo los martes, hora de discipulado a las 8:30 de la noche, hora de Miami. Y también los miércoles tenemos hora de oración a las 8:30 de la noche. Te invitamos a que te conectes. Dios te bendiga ricamente.